Creo que ahora pues ustedes pueden ver en su dispositivo, en su pantalla, el chat para que sea un poco más así como más dinámico, pues, porque muchas veces yo no lo podía ver. Empresa de transporte, no logro ver, lo oigo, pero no lo veo. No sé por qué, quizás porque está un poco atrasado. Pero ya ahorita ya está. Rafael López, buenas noches a todos. Ahí viene el de Bergue, ya metió el de Bergue, ya saben quién es Rafael. Eh, Vamos a meter ya directo a lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar lo que es la continuación, la clase 3. Y ahora lo que vamos a ver pues son los componentes, pero físicos. Anteriormente habíamos visto en las dos clases anteriores que les expliqué lo que era el ciclo de refrigeración. Todo esto creo que ya nosotros lo recordamos. Cómo comenzábamos a llevarnos el calor desde dentro de un edificio hasta el exterior. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la clase. Se escucha y se observa bien la diapositiva. Gracias, John. Vamos con todo hoy, muchachos. Noche, Fran de Rafael López. Buenas. Todo esto ya lo habíamos repasado, ya lo habíamos visto y ahora vamos a entrar de materia así para que vean ya realmente los componentes. ¿Cuántos hipócritas se han metido ahora el en vivo? Vamos a ver. Quiero ver ahí, que responda alguien ahí. Hagan lo que menos habla. Vale, verga. Eh, bueno, entremos en materia, pues, señores. Olvidémonos del martes, porque no es el día del amor ni la amistad. Esa mierda es un día, hijo de puta, de hipócritas. Así que vamos a entrar ahorita a lo que es estudiar un poco. Tenemos acá lo que es una válvula de expansión. La mayoría de chillers anteriormente, los viejitos, pues los traían. 23 hipócritas, eso Álvaro. Me llega que estés ahí pendiente de eso. Y aquí, pues, en esta tablita que ustedes pueden ver acá, nos muestra lo que son los colores y qué representa cada uno de los colores. Podemos ver el color rojo, que representa lo que es un vapor a alta presión. Este color como marrón, que nos representa un líquido a alta presión, pero ya subenfriado. Tenemos un color azul fuerte o azul oscuro, que nos representa una mezcla a baja presión y baja temperatura, que es esta que podemos ver acá. Vamos a estudiar para comer, dice. Sí, claro, si de esto se come. El que diga que no es culero, porque de esto se come y se come bien. Entonces aquí tenemos todo lo que es este refrigerante que ven acá, que tiene unas especie de circulito blanco, pues él representa un líquido, una mezcla de líquido y vapor, y que pasa por dentro del serpentín del chiller. Aquí ya no te muestra el cooler ni nada, pero sí lo vamos a ver más adelante. Te muestra también lo que es el bulbo de la válvula de expansión, que es esta que está acá, que es la que se va a encargar de mover el diafragma. Lo vimos en una clase también, creo que ustedes lo vieron. Y en la línea esta que tiene aquí, la que nos representa lo que es el ecualizador externo. Hablamos por qué tenían que llevar ecualizador externo los equipos. Pues obviamente porque la caída de presión dentro de un serpentín de un chiller es exageradamente grande. Y esto que nos representa aquí, lo azul, pues ya es un refrigerante saturado con un recalentamiento seguro, que ya puede llegar seguro al evaporador, perdón, al compresor, para que no vaya a haber ningún golpe de líquido. El compresor descarga gas caliente, observen aquí lo que lo representa. Esto es gas caliente, vapor a alta presión, dice aquí. Y aquí ya empieza a ver lo que es una mezcla. A partir de donde ustedes ven los puntos blancos, empiezan a ver lo que es una mezcla, que es una mezcla de vapor y una mezcla de líquido. Lo que está de color marrón
obviamente pues ya es un líquido subenfriado y que ya nosotros podemos utilizarlo pues para poder volver a hacer lo que es nuestro ciclo de refrigeración, que es el que llega hacia la válvula de expansión. Creo que ya tenemos claro todos esos. Estos conceptos ya los tenemos claros. El que ha visto la clase 1, la clase 2 y incluso vio el en vivo de los dispositivos de expansión, creo que ya tiene claro lo que estamos viendo. Ya no estamos hablando con nuevos. Pero si viene alguien nuevo pues, y que no sepa, pues lo invito a que vaya a ver los otros 3 videos para que más o menos ya se vaya ubicando en lo que estamos hablando. Ahora sí, señores, amárrense, agarren el cuaderno, el lapicero, que vamos a entrar en materia, cabal, ya. Si ya tenemos claro los conceptos, Rafael López pregunta Nelson, ¿en algún momento viste un chiller con válvula de expansión de ecualización interna? No, nunca he visto yo uno con eso. Realmente, si existiera, tendría que ser un chiller de 1 tonelada, 1,5 toneladas máximo, pero no, nunca he visto uno de esos. Los intercambiadores de calor para chiller tienen una caída de presión por deslizamiento exageradamente grande. Entonces, siempre te vas a encontrar con válvulas de expansión con ecualizador externo. Un equipo, lo más que puede llevar una válvula de expansión sin ecualizador externo es un equipo de entre 1 tonelada a 1,5 toneladas, porque el serpentín no representa nada, ya que es un serpentín pequeño. Entonces, se desprecia, por decirlo así, la caída de presión. Vaya, lo que tenemos aquí, señores, es un chiller. Buenas noches, Enrique Medrano. Lo que tenemos acá, excelente, tenía dudas por la presión alta. Dice, sí, no existe. Lo que tenemos acá es prácticamente el chiller. Para los que tal vez no lo interpretan bien, este es el condensador. Véanlo aquí, o sea, hay que ver la flecha. Observemos bien los dibujos para que vayamos entendiendo. Este es su enfriador. Esto es líquido, lo que tenemos acá. Y aquí lo que tenemos pues es una válvula de cierre, esta de aquí, no confundan esta con esta. Esta es para dar servicio. Esta que está aquí, que dice válvula de cierre para dar servicio a un chiller. Físicamente la van a ver ahí. Pues. Y esta que está aquí es el orificio variable. Como yo les decía en videos anteriores, que en los chillers industriales ustedes ya no van a ver una válvula de expansión pequeña, un capilar, un pistón, ya no existe. Entonces, si se fijan ahí, aquí hay líquido y aquí hay líquido, en ambos intercambiadores de calor, tanto en el condensador como en el evaporador. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí, esto lo que hay aquí es un pequeño círculo con muchos orificios que lo que hace es activarse por medio de un servomotor, una válvula automática, que lo que hace es dejar pasar el líquido que está aquí hacia el evaporador. Si puede ver aquí, ustedes dicen evaporador inundado. Ya vamos a hablar por qué se llama inundado y por qué un evaporador. Lo que hace esta válvula es permitir el paso del condensador hacia el evaporador. Esto, ¿qué lo controla? Lo controla el microprocesador. Aquí ya tiene un motor arriba. O sea, ahorita ustedes no ven el motor, pero ustedes imagínense una válvula normal que tiene un motor y ese motor lo gobierna el microprocesador del chiller. Entonces, esa válvula, el microprocesador le dice cuánto refrigerante debe dejar pasar del condensador hacia el evaporador. ¿Cómo va a saber cuánto refrigerante va a necesitar el evaporador de lo que tiene aquí? Para eso al evaporador se le instala un sensor de nivel y él es el que se va a encargar de mantener ese nivel constante para poder dar el ciclo de refrigeración. Ese sensor de nivel es electrónico y es controlado también por microprocesador. Entonces lo que tenemos son 2 círculos. Ahorita nosotros estamos viendo 2 círculos, pero realmente en la realidad no son 2 círculos, sino que son 2 intercambiadores de calor grandísimos, que son los que ustedes ven así como el gran cubo, la gran pelota así grande, porque estos chillers traen ese tipo de intercambiador. Este tipo de intercambiador se llama de tubo y carcasa.
¿Por qué le llaman de tubo y carcasa? Porque todos los círculos que ustedes ven aquí, representados en color blanco, son tubos de cobre, son tubos de cobre dentro del intercambiador, y que dentro de ellos, pues lo que pasa es agua. Y ellos están cubiertos por una capa grande, que lo vemos aquí, de refrigerante. Ese refrigerante tiene contacto con el agua que pasa por todo ello. Jairo Villegas, buenas noches, bienvenido. Entonces, dentro de los círculos blancos, en un intercambiador de tubo y carcasa, que es un evaporador inundado, por los tubos pasa agua. O sea, en todos los círculos blancos que ustedes ven aquí, imagínense que ahí pasa agua. Y ellos están sumergidos ¿sobre qué? Sobre una sustancia que es el refrigerante que nosotros utilizamos en el chiller. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí lo que pasa es de que este refrigerante empieza a hervir o a hervir, no sé cómo lo conocen o cómo lo llaman, y el herbe se empieza a evaporar. ¿Por qué? Por el calor que pasa por dentro de los círculos blancos, que en la teoría es bienvenida, bienvenido o bienvenida tu jefa. Saludos. Entonces, todo el agua que pasa dentro de los tubos blancos o de los círculos blancos representan tubos de cobre en la realidad. Esa agua es la que pierde calor de todo ese refrigerante o de todo ese líquido que está cubriendo todos esos tubos. A esto es lo que se conoce como un evaporador inundado. Acá lo que tenemos es un compresor. Este modelo de chiller trabaja con un compresor tipo tornillo. Por eso el tornillo te lo representan por esto que ves aquí, como que fuera un trébol de 4 hojas. Y lo que hace es que esto empiezan a interactuar entre sí. Aquí les dicen rotores. Aquí pueden ver, este es macho y este es hembra. Hembra es el que tiene el hueco, macho es el que ocupa ese volumen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este compresor empieza a trabajar, succiona refrigerante del evaporador. El evaporador, como está inundado, empieza a tener empieza a descender la presión. Y como todos sabemos que a menor presión, el punto de ebullición del refrigerante obviamente va a cambiar. Esto que ven aquí es un separador de gotas. ¿Por qué le ponen un separador de gotas los técnicos o los fabricantes o los ingenieros? Porque nosotros no queremos que una gota de refrigerante líquido vaya a golpear lo que es el compresor. Este es nuestro compresor. Vean aquí, estoy pasando el cursor aquí. Este es el compresor. Si no estuviera este separador de gotas, todo el refrigerante en estado líquido se pudiera ir al compresor en forma líquido sin haberse evaporado. Entonces, esto es como un freno que le pone el ingeniero o lo que diseñan los chillers para evitar que el refrigerante en forma líquido pues, pueda tocar nuestro compresor. Que ustedes saben que no podemos tocar nuestro compresor pues, con líquido, porque eso nos va a dañar los tornillos, o sirve como una especie de flushing. El refrigerante lava el aceite, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Por eso el fabricante ya lo va pensando así. Entonces, esto que ven aquí a ustedes dentro del intercambiador existe. Tal vez muchas veces nosotros no lo vemos, pero eso existe ahí adentro. Y eso se llama un eliminador de gotas, un separador de gotas. Cuando esto detiene las gotas que se lograron, o sea, porque por presión, por diferencial de presión, siempre se van un par de gotas hacia la succión, pero esto se encarga de detenerlas. ¿Para qué? Para que al compresor le llegue directamente lo que es vapor, que es lo que nosotros necesitamos en el compresor, porque el compresor comprime vapor, no comprime líquidos. Pasado por los tornillos, que ya se ha comprimido el refrigerante y todo, y ha aumentado la capacidad, perdón, la temperatura y la presión, él tiene un orificio por donde sale ese refrigerante ya a alta temperatura y alta presión. Aquí pueden ver las flechas estas que representan, esto se llama válvula de descarga. Aquí es donde sale todo ese refrigerante comprimido. ¿Por qué lo comprime? ¿Qué pasa si no vieron un compresor? Ya se lo dije en los videos anteriores. No pudiéramos aumentar la temperatura ni la presión del refrigerante para que él pudiera ser más caliente que la temperatura ambiente. Si el refrigerante en algún momento no fuese más caliente o que la temperatura ambiente, nosotros no pudiéramos ceder ese calor al ambiente. Por eso es que el compresor, o sea, es indispensable como la válvula de expansión
como el evaporador, como el condensador. Cuando el refrigerante sale del compresor, sale por la línea de descarga, pero ese refrigerante, aparte de llevarse el refrigerante comprimido a alta temperatura y alta presión, también se lleva lo que es partículas de aceite que necesitan los compresores, o sea, o los tornillos que están dentro del compresor para poderse lubricar. Entonces, siempre ustedes van a ver en Chile tanque, bueno, un tanque grande, y ese tanque pues lo que hace es encargarse de separar las gotas de aceite. Al igual que este separa las gotas de líquido para que no le lleguen al compresor, a la descarga de un chiller siempre, que sea un chiller grande y sea que necesite manejar bastante volumen de refrigerante, van a tener lo que es un separador de aceite. ¿Para qué? Para que todo el aceite que quede atrapado dentro del separador, que es esto que les estoy marcando acá, regrese hacia el compresor. Todavía no lo podemos ver, pero a medida que la capacitación vaya pasando adelante, lo van a ir entendiendo. Pero ahora les digo, no se pierdan ninguna clase, ¿verdad? Para que vayan entendiendo, porque de repente puede ser que alguien se meta a esta clase y sea la primera clase que él ha visto o que ha recibido y se va a quedar así como en la luna, todo pendejo, y va a decir, puti, este cerote que está hablando. Por eso es que hay que darle continuidad a las mierdas, porque si no, no van a entender. Y a los que se sienten, ay, qué malcriado es este, me vale verga, váyanse a la mierda y no les gusta oír malcriadezas, pero yo soy así. Y esto lo hago como por 25 o 30 que siempre están ahí pendientes. Entonces, cuando ya las gotas de aceite, que es una especie de nube blanca, que es lo que sale del compresor, eso es refrigerante a alta presión, alta temperatura, mezclado con aceite. Entonces el separador de aceite debe de encargarse de que ese aceite no llegue de nuevo al evaporador. Ven, pueden ver ustedes acá, que al pasar de aquí ya directamente pasa al condensador, perdón. Entonces no necesitamos que ese aceite venga al condensador, que luego vaya al evaporador y que luego regrese al compresor, ¿no? Porque el aceite, yo no necesito aceite en el evaporador, ni necesito aceite en el condensador. Yo necesito aceite en el compresor. ¿Para qué? Para poder lubricar los tornillos que tengo acá. Y en todo caso, si no fuera tornillo, necesito lubricar los valeros, el rotor de un centrífugo, lo que sea, pero siempre, o los pistones, las bielas, si fuera un compresor semihermético de pistón. Yo lo que necesito es el aceite en el compresor. Yo no lo necesito en el condensador ni en el evaporador. Por eso es que por eso es que los ingenieros o los fabricantes utilizan lo que es un separador de aceite. En todos los chillers van a ver un separador de aceite. Bien difícil es que no vean esto, a menos que sea un tipo de modelo que realmente no sea como una amenaza el aceite para eso. Cuando el refrigerante sale del compresor, aquí está el compresor, ya les dije que estos son los rotores. Esto no lo hemos tocado. Mira, esto que dice válvula deslizante hasta el momento no lo hemos tocado. Ya les voy a explicar qué hace y cómo funciona dentro del serpentín, cómo funciona dentro del compresor. Cuando sale el refrigerante a alta presión, alta temperatura con aceite, ya les dije, este se encarga de separar las aceites y él, en la realidad, aquí no lo muestra, va a tener un punto bajo, o sea, va a salir un punto en la parte más baja del separador de aceite con una línea que se va a dirigir hacia el compresor. Te va a venir a caer aquí encima de los tornillos. Entonces, en la realidad existe una línea de cobre o de acero inoxidable que viene de aquí, donde están los tornillos, y esa línea viene por acá, pasa acá y se viene a conectar a lo que es la parte más baja del separador de aceite. ¿Por qué? Porque el separador de aceite se debe de encargar de regresar ese aceite hacia los tornillos. El punto donde cae ese retorno de aceite es en una parte de la succión, aproximadamente a unos 50-60% de succión. ¿Por qué? Porque si lo metiéramos directamente a la descarga, estamos prácticamente que a la misma presión. La descarga está a la misma presión que el separador de aceite. Por lo tanto, el compresor no pudiera succionar lo que drena el separador de aceite. Entonces, ese punto donde viene a parar el compresor no está a la misma presión que la descarga, sino que está a una presión, como les digo, a unos 60, 70, o sea, aproximadamente lo que es la descarga. Por ejemplo, si aquí tenemos 200
donde entra el aceite a los compresores, no entra donde están los 200, sino que puede entrar a unos 100 psi más o menos, por ahí así. Y como el compresor está succionando, tanto la succión como el punto donde cae el aceite retorna hacia el compresor y se mantienen lubricados los tornillos, y de esa manera nosotros vamos a darle o vamos a garantizar una duradera o una vida, larga del compresor. Ya llegamos al separador de aceite. Como ya él ya se encargó de detener todas las gotas de aceite que el compresor expulsó, entonces ahora sí viene el refrigerante a alta presión y alta temperatura y entra el condensador. Aquí tenemos lo mismo que les acaba de explicar anteriormente. Los tubos blancos representan tubería de cobre. O sea, es tubería de cobre. Cada uno de esos tubos que ustedes ven por dentro de esos tubos son tuberías de cobre. Dentro de esos tubos, que lo que pasa es agua. Y dentro de la carcasa, lo que hay es refrigerante. A medida que pasa agua o fluye agua dentro del condensador, ese condensador se encarga de quitarle calor a ese refrigerante que viene en forma de vapor y alta temperatura aquí en el condensador. Entonces agua le quita calor al refrigerante que entra a lo que es el condensador, y ahí ese calor pues es transportado hacia lo que es la torre de enfriamiento, como lo habíamos visto en las dos clases anteriores. Pero ahorita estamos viendo cabal lo que es el ciclo, o sea, para que ustedes vean qué es lo que pasa dentro de cada una de esas cosas. Está el evaporador, está el condensador, el compresor escupe o expulsa el refrigerante al separador de aceite, el separador de aceite quita las gotas de aceite, las retorna al compresor, el refrigerante sale del separador de aceite hacia el condensador. Aquí, una vez que el refrigerante está caliente, a alta temperatura y alta presión, pasa agua, fluye agua por cada uno de estos círculos que ustedes ven ahí. Dentro de esos círculos pasa agua. Esa agua le quita calor al refrigerante que está aquí. Todo esto es refrigerante, no solo las flechas. Todo esto que ustedes ven dentro del círculo es refrigerante a alta presión y alta temperatura. Pero como el agua está fluyendo, esa agua roba calor a ese refrigerante, y entonces ese refrigerante, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a condensar, o sea, se vuelve líquido, se convierte en líquido. Ese líquido que se ha convertido aquí cae sobre una parte inferior que tiene estos tubos y que también aquí pasa agua. ¿Para qué? Para que esa agua se encargue, aparte del calor de esto que aquí había agua, pasa agua y esa agua convirtió en líquido esto, pero aquí, una vez que ya tenemos líquido, sigue pasando agua por estos 5 agujeros que ustedes ven aquí. Hay 5 tubos, y esa agua que pasa por ahí le quita más calor todavía al refrigerante líquido que ya se ha convertido. Esto es líquido. Todo esto que ustedes ven aquí ya es líquido, pero es líquido saturado. Buenas noches, Juan Silva, bienvenido. Entonces, cuando el agua pasa por acá y este refrigerante está acá, todo el agua que pasa por esos 5 agujeros que ustedes ven aquí roba un calor extra. Ese calor que le roba ya no es un calor latente, es un calor sensible, y a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar subenfriamiento. Eso es lo que es el subenfriamiento del refrigerante. Entonces, aquí ya tenemos refrigerante subenfriado, listo. ¿Listo para qué? Para volver a ir al evaporador a ganar calor del agua que está pasando en el evaporador. Y esa agua pierde temperatura y va para ¿dónde? Va para el edificio, a seguir haciendo su ciclo de refrigeración. Si esto solo es cuestión de que ustedes se imaginen, y esto es de que yo te lo doy a ti, tú se lo pasas al otro, el otro le... ¿Qué pasa si de repente el compresor se pone de pendejo y ya no quiere trabajar? Y dice, no, coma mierda, yo no tengo ganas de trabajar hoy. O me puse a ver y estoy de goma. Por decirlo así, yo les pongo ejemplo así para que ustedes agarren el vacío y entiendan que ustedes saben que mis clases así son, de pura mierda, pero le entienden. Esa mierda no enfría, pues, o sea, el chiller no va a enfriar. ¿Por qué? Porque el evaporador puede ganarle agua al condensador, al agua que viene de las humas. El evaporador lo puede hacer, pero el compresor ya no lo va a comprimir, entonces ya no lo va a hacer que la temperatura de él se eleve por arriba de la temperatura ambiente. Entonces eso ya no va a haber una transferencia de calor de lo más caliente a lo más frío.
De igual manera, si el evaporador de repente dice, puta, se le taparon 50 hoyos de lo que ven aquí ustedes y solo quedan 20, ¿qué va a pasar? Solo le vamos a quitar agua, solo le vamos a quitar calor a una porción del agua que está pasando por eso. Por los otros no, ¿por qué? Porque no está pasando agua. Entonces vamos a tener un exceso de líquido en el evaporador. ¿Y eso qué va a pasar? Que todo este refrigerante que entra aquí a todos estos tubos no se evapore. O sea, no suba así como ustedes ven aquí. ¿Y eso qué va a implicar? Que retorne líquido al compresor. Y como va a entrar líquido al compresor, el chiller se nos va a parar por un bajo sobrecalentamiento de descarga. Va a decir el compresor, no me puso modo Nelson, ando de gotera. A huevo, algo así, esa mierda. Pero va, lo bueno es que entendés, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que todos esos componentes estén trabajando. ¿Para qué? Para que se dé el ciclo de refrigeración. Porque si no se da el ciclo de refrigeración, por más que nos demos verga, por más que queramos ir a hacerle algo. O sea, entonces, todo esto lo podemos tabular en un diagrama de Molière y lo vamos a ver claramente. Vamos a ver qué está pasando cuando la válvula no funciona, cuando un compresor no funciona. Todo eso lo podemos ver. O sea, es fácil. O sea, yo lo veo así, pero ya porque puta, o sea, como mierda, tengo 17 años de andar en esta mierda y no es que yo, que me la pico, que a mí me vale ver, o sea, yo, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, porque a huevo, he aprendido, pues, andado en la calle viendo cómo se resuelven mierda, así me han mandado a ver chiles de 800 toneladas, 500 toneladas, entonces al final, la primera vez que vos llegas a ver un equipo de esos, pues obviamente, puta, o sea, te asustas, pues, porque nunca lo has visto, entonces, puta, te dan ganas de irte a la mierda y dejar esa mierda ahí tirada. Pero si vos le empezás a entender a esto es bonito, o sea, es bonito en todo el sentido de la palabra, pues, o sea, literal. Te puedes ganar lo que te ganas reparando un chiller, puta, es lo que te puedes ganar en 15 días montando mini split, cabrón. Ah, para ganarte lo que te ganas en un chiller en un día, tenés que reparar 20 neveras, montar 20 mini split. O sea, entonces, ¿qué es lo que mi canal es eso? Pues llevarlos a algo diferente. O sea, todos vivimos quejándonos, puta, de que no nos alcanza el pisto. Puta, mira, una mierda, he ganado, oh, puta, que no es que puta, pues sí, pero no hacemos ni mierda por cambiar eso. Pues si vos no cambias algo en tu vida, vos no te pones y decís, yo voy a ser dedicado, puta, le voy a volar verga a esta mierda. Aquí hay un cerote en YouTube que da clases gratis y porque ahí hay otros cabrones que le donan porque tienen más posibilidades que yo, hay que aprovecharme, porque aquí, gracias a Dios, aquel día ustedes pudieron ver el martes y hay días que ustedes se pueden fijar, yo hay días que hago en vivo para joder, o sea, ¿por qué? Porque puta, era una hueva llegar a estudiar y sobre puta, las teorías sobre bla bla, que la cuando. Yo, como pueden ver ustedes, los que conocen mi canal, hijos de puta, yo les muestro aquí cómo funcionan las mierdas teóricamente, cosa que no lo hacía, ahora lo estoy haciendo. Pero el que diga, este cerote solo baja, habla, que vayan a ver mi canal. Hay un revergo de videos en los que yo reparo chile y toda mierda. Y si a un cliente yo le hubiera quedado mal, puta, ya hubiera hablado peste de mí, pero gracias a Dios todo lo resuelto. Gracias a Dios, porque sin Dios no somos nada, cabrón. Entonces, pongámosle una pausa ahorita a esto que acaban de ver y necesito que empiecen a comentar ahí si alguien tiene una duda, si no entiende. Llevemos la clase así medio relajada para que no se sientan así como dicen. Así que Alejandro Ayala, saludos hermano. ¿Le han entendido más o menos cómo funcionan los cuchumbos o las pelotas grandes que ustedes ven así? Puta, nadie quiere contestar, pues pregunten más. Puta, si yo hago esta mierda es para que les quede claro, pues, y no vengan a decir, mire, pero puta, o sea, este cero te no explica bien. Trato de explicarles hasta con manzana, o sea, créanme lo que cuando yo hago estas mierdas, yo imagino que estoy explicándole puta a 20 niños, a 30 niños, a los que conecten. ¿Para qué? Para que lo puedan entender, pues, o sea, o por lo menos se imaginen, o sea, ustedes tienen que empezar a imaginarse o a usar su mente, pues, para ver qué puta es lo que está pasando o qué sucede dentro de una máquina industrial como la que les estoy explicando, pues. Démosle, tomémonos una pausa, pero quiero que puta, comenten algo, al final eso a mí me ayuda también.
Que comenten, que le den like a esa mierda, a mí eso me ayuda. Roque Germán Hoyos, perfectamente. Bueno, vieron, me llega ahí. El queer es el que está abajo, dice, el cooler. No, es que mira, espérate, vamos a contestar eso, Dima Guevara. Cooler no existe, esa es una palabra pendeja que toda la vida nos hemos metido en la boca, porque así te lo digo el que te enseñó y toda mierda. Esta mierda no se llama cooler, esta mierda se llama intercambiador de calor, porque en algún momento ellos no van a enfriar, sino que van a calentar cuando son calderas o cuando un chiller está trabajando en modo calefacción. Entonces, si vos decís cooler, te referís a que el enfriador o algo, pero en su momento esta mierda se pueden volver calderas. Entonces siento que no es. Tu jefa, el sistema de circulación de agua en los tubos del condensador independiente del sistema de circulación del evaporador. Sí, correcto. Esta agua que pasa por el evaporador es la que va para las humas y el agua que va para acá en el condensador es la que va para las torres. Vos y buena explicación, dice Milton Cusco, gracias. Entendido, conozco muy poco de estos equipos, pero este es el propósito, aprender y le agradezco. Dice, hablas de orificio, tiene varios orificios de alguna dimensión específica cada chiller. Sí, ya está diseñado ahí, o sea, cuando yo no te puedo decir, mira, tiene 30 hoyos de 2 centímetros o de 1 centímetro, no. Vos vas al chiller, ves el modelo, conseguís el manual de partes y ahí te va a decir, vos tenés que comprar este orificio para ese chiller y ya, o sea, no tenés que andar inventando pendejadas. David Laufaire, excelente explicación, más clara imposible. Isaías Cortés, Salas Cortés. Saludos, Nelson. Ya me da una idea de cómo es ese tipo de sistema. Solo habla, escucho de las torres de enfriamiento, pero no sabía para qué servía. Para eso es bien. Es el que se encarga de quitarle el calor aquí al condensador. Y las humas, el agua del evaporador. O sea, esto que tengo aquí es un circuito cerrado y esto que tengo aquí es un circuito abierto. Jairo Villegas, no sé si hablas del sentido en el que circulan los fluidos. No sé explicar, o sea, pregunta bien, Nelson. El aceite que está dentro del compresor de tornillo también debe ser enfriado por una termoción para enfriar el aceite que dentro del compresor. Algunas veces sí, algunas veces no. Algunas veces hay algún arreglo que por el mismo condensador pasa un tubo y ahí pasa el aceite. O sea, uno de estos tubos blancos que ustedes ven no va a pasar agua, sino que por uno de estos tubos lo que pasa es el aceite. Y con la misma agua que pasa por el condensador se enfría ese aceite. Pero eso no es en todos los modelos, o sea, no es algo estándar que puede manejar. William Chunga, se le entiende bien, Nelson. Gracias. Juan Silva, Nelson, en los fan coil siempre se usa agua, creo. A veces usan glicol. Eh, eh. Los fancoil pueden ser de expansión directa o de agua fría. El glicol es una mezcla que se utiliza cuando nosotros vamos a hacer trabajar un chiller para procesos en los cuales necesitamos temperaturas de agua bajo cero. Ejemplo, una pista de hielo, o sea, algo en el que ocupan para andar patinando y todo. Por todos esos tubos donde es la gente patinando, que anda corriendo ahí con sus patines, divirtiéndose y todo, pasa agua. O sea, es agua la que pasa ahí. Es una mezcla de agua con glicol. ¿Para qué? Para poder, para poder producir ese hielo. Porque yo no puedo, el agua a 32 grados o a 0 grados Celsius se congela. Obviamente, si se congela a esa temperatura, no voy a poder yo congelar el agua de una pista de patinaje. Entonces, para poder lograr esos procesos o ese tipo de arreglos, lo que hacen es utilizar una mezcla de glicol en cierto porcentaje. Podría ser 40% de glicol, 60% de agua, 60% de glicol, 40% de agua. En fin, eso va a depender de lo que el cliente o lo que el que diseñó así lo haya hecho. Entonces, para eso sirve el glicol, para esos procesos. Para procesos sí se utiliza el glicol. Sí, correcto, para procesos sí. Para procesos en los que necesitas una mezcla de agua con glicol para poder congelar agua por encima. Ahí se usa. Entonces tenés que hacer eso. ¿Por qué? Porque el glicol lo que hace es bajar el punto de ebullición del agua. Por ejemplo, si el agua te congela a 0 grados o a 32 grados Fahrenheit, si vos le metes una mezcla de glicol, obviamente esa agua ya no te va a congelar a 32. Te puede congelar a, ¿qué? A menos, a 30, a 25 grados Fahrenheit. Te puede congelar a menos 10 grados Celsius y vos necesitas que esté trabajando a 5 grados Celsius, a menos 5 grados,
Entonces vos vas a poder llevar ese proceso tranquilo y vas a poder congelar el agua que pase por los tubos, que esa sí no lleva ninguna mezcla y esa sí se va a congelar. Sin embargo, la mezcla de glicol con agua que pasa por los tubos del evaporador, esa sí no se va a poder, no se va a congelar. Perfecto, buena explicación, dice Juan Silva. Gracias. En algunos sistemas vienen sistemas de enfriamiento de aceite para que no pierdan su viscosidad y haga su trabajo. Los aceites de refrigeración son sometidos a diferentes estados. Sí, hay vergo, fluctuación, cuando ya te forma sebo, punto donde ya se revientan las moléculas del aceite y se descompone. Son temas bien extensos, pero que realmente son bien interesantes. Jairo Villegas, me refería a que el agua fluye en contra